El ayuno intermitente está lleno de beneficios. Puede alargar tu expectativa de vida, puede ayudarte a perder grasa, puedes mejorar tu rendimiento cognitivo y puede mucho más. Pero, ¿estás haciendo la cantidad de horas de ayuno correcta para tu cuerpo? Todos queremos creer que las cosas son blancas o negras, que algo es bueno o es malo para nuestra salud, y a pesar de que todos preferiríamos que esto fuera verdad, la evidencia nos muestra una y otra vez lo contrario. Los beneficios del ayuno intermitente son enormes, pero son mucho más sostenibles si los puedes mantener en el tiempo. Nuestra salud no es nunca blanca o negra, y muchas veces la diferencia entre medicina y veneno está simplemente en la dosis. Un año de ayuno nos mataría, pero unas horas de ayuno por día pueden hacernos vivir más tiempo. La diferencia está en la cantidad de horas. Esto obviamente nos lleva a preguntarnos por qué no todos necesitamos la misma cantidad de horas de ayuno. Seguro quisiera saber qué tipo de ayuno y cómo hacerlo, para no tener que pensar nunca más en eso. Por eso en este video, hablaremos de varios tips y consejos de cómo hacer el ayuno. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Además, aprenderás a administrar tus alimentos. Y por favor, si quieres, luego de ver el video, déjanos tu comentario contando tu experiencia, ideas o consejos para ayudarnos a mejorar el canal. Empecemos. Por ejemplo, una persona con 100 kilos de sobrepeso necesita el mismo ayuno que un deportista de élite que ya está en su peso ideal y está activo todo el día. ¿Un ayuno para un niño activo y en crecimiento es el mismo que para un adulto sedentario y con sobrepeso? Obviamente no. El primer factor que va a modificar el ayuno recomendado es, obviamente, el peso que tenemos y cuánto de eso es grasa. Básicamente, cuál es nuestro porcentaje de grasa corporal y también cuál es nuestro objetivo. No es lo mismo el ayuno de alguien que quiere bajar la máxima cantidad de peso posible, lo más rápido posible, que el ayuno de alguien que quiere subir de peso, pero quiere subir masa magra o músculo, y no grasa. En este último caso, si quieres ganar músculo sin ganar grasa, porque eres una persona a quien siempre le costó ganar peso, mi recomendación va a ser que hagas 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Pero no es solamente un tema de horas, sino de cuándo haces esas horas de ayuno y cómo distribuir tus comidas dentro de la ventana de ingesta. Dentro del periodo en el que vas a comer, en el caso de ganar masa magra, músculo sin grasa, te recomiendo que las 16 horas de ayuno sean desde la cena hasta el almuerzo tardío. Por ejemplo, si cenas a las 9 y comes con tu familia, no sacrifiques tus relaciones sociales por el ayuno. Gran parte de nuestra felicidad depende, de hecho, de nuestros vínculos y de nuestra interacción social, por lo que también, a veces depende del tratamiento. Por ejemplo, si comes solo y tienes la posibilidad, te recomiendo que hagas una videollamada con alguien que también esté solo. Este acto tan simple hace maravillas para nuestra salud mental. Pero volviendo al ayuno, si se hace a las 9 de la noche en base a comer aproximadamente de 9 a 9:30 y de 9 a 10, por ende, lo ideal en ese caso es almorzar a las 14 y evitar comidas antes. Y si consumiste algún tipo de ganador de masa o el suplemento que aumente la cantidad de calorías consumidas, te recomiendo que lo hagas entre esas dos comidas, entre almuerzo y cena, para que esté dentro de tu periodo de ingesta. Si quieres perder la máxima cantidad de peso posible en el menor tiempo posible y no tienes ningún problema de salud, mi recomendación es tomar una sola comida por día. Digo ningún problema de salud porque esta situación tiene varias contraindicaciones que ya vas a ver más adelante, en este video. Vos me podés decir no me importan las contraindicaciones ni los problemas que traiga. Yo quiero bajar de peso y ya, pero estas contraindicaciones son justamente situaciones donde se te va a dificultar la bajada de peso por problemas hormonales que se van generando. Con lo cual, si tienes alguna dificultad hormonal, deberías seguir el consejo apropiado para esa circunstancia. Para algo estamos viendo cómo personalizar el ayuno en este video. Una comida por día nos permite hacer dos cosas importantísimas. En primer lugar, nos impide excedernos de calorías. Es muy difícil consumir en una sola sentada 4000 calorías. Y, sobre todo si son de buenos alimentos, de buenas fuentes. En segundo lugar, a maximizar la cantidad de grasa que nosotros podamos utilizar y quemar por día, porque al hacer ayuno tantas horas, los hidratos de carbono que consumimos en nuestra dieta se van utilizando, vamos gastando nuestras reservas de glucógeno del hígado, y ni hablar si hacemos ejercicio luego de esta ingesta, porque gastamos también las reservas de glucógeno de los músculos.
Una vez que gastamos todas las reservas del hígado, que en general duran aproximadamente 12 horas, comenzamos a usar grasa para producir energía. Un ayuno de 23 horas con 1 hora de ingesta significa en líneas generales que durante 11 horas del día vos vas a usar tu propia grasa para producir energía, y si haces ejercicio luego de la ingesta, el efecto se potencia aún más. Lo más fácil es hacer una sola comida por día, solamente la cena, sobre todo si estamos ocupados durante el día o tenemos eventos sociales. Pero lo más saludable realmente sería solamente almorzar. Esta es una de las situaciones donde lamentablemente tenemos que elegir entre productividad y vínculos sociales, o bien, hacer el patrón más saludable. Cuando almorzamos, sobre todo si comemos mucho, nuestra productividad post-almuerzo se reduce, estamos menos alerta y dependiendo de nuestra ingesta, podemos sentirnos más cansados por el efecto de nuestro sistema parasimpático. Aquí realmente depende de lo que prefieras, si es una cuestión de peso, de productividad o de performance cognitiva, puedes elegir solo cenar. Pero el peso y tu objetivo no es la única variante que tenés que tener en cuenta. Si solamente pensamos en eso, podríamos generar mucho daño. Uno de los factores más importantes que tenemos que considerar es nuestro nivel de actividad física. Aquí las premisas son más simples. Para ejercicios aeróbicos de larga duración, no te recomiendo ayuno. Lamentablemente, la producción de energía que puede hacer tu cuerpo a partir de la grasa, si llevas 12 o 16 horas de ayuno, no alcanza para que tu cuerpo funcione 2 horas haciendo un ejercicio aeróbico fuerte. Por ende, en cuanto a ejercicio y ayuno, te recomiendo lo siguiente: gimnasio, musculación o calistenia en ayunas, si tu intención es bajar de peso, si puedes hacerlo, si tu intención es perder grasa pero mantener músculo, también puedes hacerlo, pero si quieres subir de masa muscular y tienes bajo peso, no te recomiendo que lo hagas en ayunas. Y si bien no te recomiendo en ayunas ejercicios aeróbicos de larga duración, si es corto el ejercicio o son ejercicios de intervalos, podrías hacerlos durante las horas de ayuno. Recuerda además que si estás haciendo ejercicio, si quieres potenciar de manera natural tu aumento de masa muscular, puedes usar creatina antes de ir a hacer ejercicio, y aminoácidos esenciales durante o después del ejercicio. Todo esto para acelerar esa recuperación. ¿Qué debo hacer si hago normalmente mucho ejercicio? Tienes que ajustar tu ayuno. Si tengo días muy demandantes en mi entrenamiento, puedo simplemente reducir las horas de ayuno de esos días, para así potenciar mi rendimiento físico y aumentar las horas de ayuno en los días que no hago ejercicio. Este truco te sirve particularmente si quieres bajar de peso y lograr más definición muscular a la vez. Por otro lado, hay muchas situaciones especiales con respecto al ayuno. Una de las preguntas más frecuentes es, sin dudas, que un niño o adolescente pueda hacer un ayuno intermitente. La respuesta es depende. Depende de que, si un niño tiene mucho sobrepeso, en líneas generales va a ser más beneficioso para su salud hacer un poco de ayuno, como máximo 16 de ayuno y 8 de ingesta. Pero en la enorme mayoría de los casos, un niño o adolescente que está aún en crecimiento necesita pasar la mayor cantidad de horas posibles en anabolismo para desarrollarse correctamente de acuerdo a su potencial genético. Con lo cual, en líneas generales, mi recomendación es que no hagan ayuno, y esto es sin ni siquiera tener en cuenta que un déficit nutricional tiene consecuencias mucho más graves en niños que en adultos. Pero ninguna otra situación es tan delicada como el desarrollo de un ser humano tanto dentro del útero, como en sus primeros años de vida. Durante estos periodos, nuestro cuerpo está casi 100% del tiempo dedicado a construir tejido y desarrollarse. El requerimiento calórico y de micronutrientes durante este periodo va a definir nuestra salud durante prácticamente toda la vida. Con lo cual, bajo ningún concepto tenés que hacer ayuno durante el embarazo o la lactancia. Esto no significa que el ayuno sea malo, simplemente significa que hay escenarios donde no es una buena idea. Uno de los factores que menos tenemos en cuenta para ajustar nuestro ayuno es el clima. La temperatura en la que estamos expuestos puede modificar por completo la reacción al ayuno y hacer que lo que te podría haber beneficiado te perjudique. ¿Cómo es esto? En climas fríos, nuestro cuerpo consume más calorías por día, simplemente para mantener nuestra temperatura corporal. Por algo se llaman calorías. Por lo tanto, me debería resultar más fácil bajar de peso en climas fríos que en climas cálidos. Muchas horas de ayuno me podrían dificultar mantener la correcta temperatura corporal. De hecho,
Como datos extremadamente importante, te digo que si luego de muchas horas de ayuno comienzas a tener mucho frío, sin que el clima haya cambiado ni tengas otra justificación como hipotiroidismo, puede ser que estés haciendo demasiadas horas de ayuno. Pero estas no son las únicas variables que tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos algo mucho más personal como vamos a ver a continuación. Una de ellas es el ciclo menstrual. Si bien puede parecer que tu ciclo menstrual no tiene nada que ver con el ayuno, hay días del ciclo menstrual donde podés aumentar sin problemas las horas de ayuno, y días donde deberías reducirlo. En líneas generales, el concepto es el siguiente. El ciclo menstrual de una mujer tiene dos fases principales, una gobernada por los estrógenos y la otra por la progesterona. Elevados niveles de estrés pueden impedir el pico de progesterona en los últimos días del ciclo, a partir del día 21, y el ayuno no deja de ser un estrés para tu cuerpo. Con lo cual las recomendaciones son las siguientes: si haces un ayuno de 16-8, vas a poder hacerlo siempre durante todo el ciclo porque no suele ser un problema. Pero una sola comida por día suele incrementar el cortisol y el estrés que tenemos, con lo cual baja las horas de ayuno los últimos días del ciclo. El efecto de este estrés de una sola comida por día es tan importante en el cuerpo que un estudio mostró como durante el Ramadán, donde se hace una sola comida por día, el 30% de las mujeres estudiadas tenían alguna alteración hormonal de su ciclo, mientras que previo a este ayuno, solo el 11% de esas mismas mujeres tenían alteración del ciclo. El dilema está en que el Ramadán es un ayuno seco. No solamente es un ayuno de una sola comida por día con ingesta de líquidos durante el día, pero todos manejamos altos niveles de estrés. Hoy se nos exige cada vez más y a cambio de menos. Esto y la manera en la que lo manejamos puede ser muy dañino para nuestra salud. Eso significa que si estás frente a muy elevados periodos de estrés en tu vida, no tenés que excederte en las horas de ayuno que haces. La regla es simple: no te excedas de las 16 horas de ayuno en muy altos niveles de estrés, a menos que lo estés compensando con meditación o algo que te ayude a lidiar con ese estrés. Un truco que puedes usar si estás en estas situaciones es consumir los hidratos de carbono que vos vas a comer ese día por la noche, porque te ayudan a reducir el nivel de cortisol. Esto además te sirve si te cuesta sentir saciedad o si el ayuno te genera insomnio. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Una cena que te ayuda a resolver todos estos puntos sería, por ejemplo, una proteína animal con verduras cocidas o crudas como hojas verdes, por ejemplo, y luego de unos 30 o 40 minutos de haber comido ese plato, podemos comer algunos hidratos de carbono de un índice glucémico no tan elevado, como unas batatas asadas, por ejemplo. Si estás subiendo de masa muscular, subiendo de peso, puede ser de un mayor índice glucémico. Si bien separar tu cena puede resultarte poco ortodoxo, esto logra tres cosas. Por un lado, te brinda saciedad por más tiempo. Por otro lado, consumir algunos hidratos de carbono por la noche te ayuda a reducir el cortisol y el precio que paga tu cuerpo por el estrés. Y en tercer lugar, facilita conciliar el sueño. De más está decir que si tu objetivo es bajar de peso de manera extremadamente rápida, esta no es la mejor idea. Es una idea muy sostenible, muy saludable a largo plazo. Y si te interesa la longevidad y la buena calidad de vida durante todo el tiempo que estás vivo y conoces los beneficios del ayuno, obviamente la premisa va a ser: quiero hacer la máxima cantidad de ayuno por día para potenciar los procesos que te hacen vivir más. Aquí el concepto es muy simple: más ayuno dentro de las 24 horas, más beneficios, pero obviamente mayor riesgo de otras cosas, como déficit nutricionales o pérdida excesiva de peso. Por eso, una vez que estás en tu peso ideal, nivela el ayuno. Recuerda siempre consultar a tu médico ante cualquier cambio en tu alimentación que quieras hacer. Antes de terminar, y en resumen, si quieres bajar de peso, puedes hacer muchas más horas de ayuno que si quieres subir de peso o ganar músculo. Si haces mucha actividad aeróbica, reducir la cantidad de horas de ayuno del día que haces de actividad, y no hagas ese tipo de ejercicio en ayunas, sobre todo si es de larga duración. Mientras que si entrenas en gimnasio, si puedes permitirte ir en ayunas, ten en cuenta que demasiadas horas de ayuno podrían reducir tu rendimiento levantando pesas. No vayas a buscar un récord personal estando en ayunas. En niños, adolescentes y embarazadas, no es recomendable hacer ayuno, excepto en casos muy especiales. Si vives en un clima muy frío, te conviene hacer menos horas de ayuno que en un clima más templado, o al menos compensar con la cantidad de ingesta y la cantidad de calorías consumidas. Que existen muchos factores que pueden variar los efectos del ayuno,
como por ejemplo la menstruación o el estrés. Reduce el ayuno en el día 21 de tu periodo de menstruación e intenta meditar o relajarte con otra cosa si te sientes muy estresado y estás haciendo ayuno. No olvides que el ayuno en sí puede provocarte estrés. Si te gustó el video, compártelo con tu familia y amigos, suscríbete al canal y da like.